del tema nos acompaña Luis Miguel Labardini, quien es socio director de Marcos y Asociados. ¿Qué tal, Luis Miguel? Bienvenido. Susana, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu auditorio. Gracias. Pues después de meses de estar esperando este plan de negocios de Pemex, por fin el día de hoy se presenta y el director general asegura que será posible que el próximo año o en el 2019 se presente un superávit primario de 8,000 millones de pesos. ¿Será posible con este nuevo plan de negocios? Yo creo que la nueva administración de Pemex, encabezada por José Antonio González Anaya, está haciendo un trabajo muy serio y muy profundo de reestructuración de las finanzas de Pemex. Sin embargo, pienso que el alcance de esta reforma es lo que nos va a permitir. Los detalles de la reforma, que conocemos algunos de estos detalles, pero no todos, es lo que nos va a permitir tener una idea más clara. Como hemos comentado en otras ocasiones, desde mi punto de vista es necesario un enfoque transformador en Pemex, más profundo, que pueda llegar a nivel constitucional y que le permita a Pemex financiarse a través de los mercados financieros internacionales mediante una colocación pública de acciones. Pemex ya ha dicho que pues no piensa hacer esto en el corto plazo, que seguirán colocando deuda, pero los bonos que ya lo han hecho, pero que no piensan colocar acciones en el corto plazo. Entonces, con este nuevo plan de negocio, ¿crees que podrían alcanzar este superávit que plantean el día de hoy? Pues mira, yo veo claramente dos ejes que conducen esta reforma de Pemex, porque la podríamos llamar reforma, y que incluyen, primero, el acelerar los farm-outs, es decir, la participación de privados como socios de Pemex en un buen número de campos. Yo pienso que mientras más campos, Pemex tiene muchísimos campos en donde no puede invertir porque no tiene los recursos para invertir y sin embargo, asociándose con capital privado, Pemex podría mantener la propiedad e incluso la mayoría de acciones en la propiedad de estos campos, mientras que los privados estarían inyectándole recursos para poder optimizar la producción. El otro eje de esta reforma o de este plan de negocios es la participación del sector privado en algunas actividades que son de soporte a la refinación, como es la producción de hidrógeno, la generación de electricidad, el tratamiento y aprovisionamiento de agua. En fin, estos son, digamos, los dos grandes lineamientos que plantea el plan de negocios y sí creo que si estos dos lineamientos se llevan a cabo, se ejecutan exitosamente, vamos a tener buenos resultados, como lo está planteando el director el día de hoy. Precisamente el día de hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, habló sobre las asociaciones y alianzas estratégicas que serán privilegiadas en este plan. Vamos a escuchar lo que dijo. Finales del 2013. De negocios que ha presentado hoy el director general de la empresa habrá de ser la carta de navegación para el futuro. Sienta las bases para un Pemex modernizado, competitivo y fuerte en el marco de las nuevas reglas de la reforma energética y en circunstancias desfavorables por los precios del mercado internacional de crudo. Entonces, Luis Miguel, hablando precisamente de estas alianzas estratégicas, de las asociaciones, de los farm-outs que tú mencionas, se puso como meta en 2 años pues lograr 10 farm-outs. ¿Qué tan posible ves esto o qué retos ves para lograrlo? El camino hacia los farm-outs ha sido muy accidentado y ha sido muy lento. Realmente los primeros farm-outs debieron haberse concretado hace ya casi 2 años. Y me estoy refiriendo a 22 campos que en este momento están bajo contratos que le llaman contratos integrales de exploración y producción. Y estos farm-outs todavía no se dan, estas migraciones. Se hizo el gran anuncio de Trión como el primer farm-out en la historia del país. Se anunciaron otros farm-outs, tanto en aguas someras como en tierra. Y sin embargo, pienso que digamos, 10 farm-outs en 2 años me parece realmente muy poco. Es decir, necesitaríamos más de 100 farm-outs para
para poder pensar que realmente las cosas se están moviendo en Pemex. Si la meta son 10 farm outs, entonces es consistente con la apreciación del director. El director hoy en la mañana presentó proyecciones de producción. La producción para los próximos años está proyectada para caerse antes de volver a subir a los niveles que tenemos actualmente. Es decir, Pemex reconoce que no cuenta con la masa crítica de recursos financieros que se necesita para poder invertir en el sector, particularmente en el área de aguas someras, que es en donde está el 70% de la producción. Ahí es donde debería haber un mayor esfuerzo para poder concretar inversiones mixtas entre el sector privado y el sector estatal. Precisamente el día de hoy el secretario de Hacienda decía que el último superávit que se había logrado había sido cuando el precio del petróleo estaba por arriba de los $100 y pues hoy en día no llega ni a los 50 y pues estamos en espera de esta próxima reunión de la OPEP para frenar la producción de petróleo, pero pues no se espera que llegue hasta esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este superávit con ese precio del petróleo? La mayor parte de los análisis que existen sobre el mercado es que en promedio el próximo año tengamos un barril de $60 el barril, y $60 es muy buen precio históricamente. Cuando llegamos a los $100 pensamos que el precio se iba a quedar ahí durante mucho tiempo, pero la verdad es que el mercado petrolero es un mercado muy volátil. Hay veces en donde está arriba y hay veces donde está abajo. El problema de Pemex es que Pemex tiene una estructura financiera que no es viable en el largo plazo. ¿Por qué? Porque Pemex se tiene que endeudar para poder financiar sus inversiones. En todas las demás compañías, lo que hacen los inversionistas es aportar capital a las compañías de manera que estas empresas cuenten con los recursos financieros necesarios para realizar sus inversiones. El mismo director general presentaba hoy la caída en las inversiones de Pemex en comparación con las de otras empresas, y Pemex ocupa el tercer lugar a nivel mundial después de ConocoPhillips. Es decir, México es la tercera petrolera, digamos, de importancia que en términos de la reducción, de la caída en sus inversiones. Bien. Y hablando de lo que mencionábamos de los farm outs, que sería pues una de las formas de lograr este superávit, ¿qué ha sido lo que los ha atrasado? ¿Han hecho ciertas modificaciones en las licitaciones? ¿No hay claridad en la reforma o qué es lo que ha retrasado? Desde mi punto de vista, los farm outs tienen que concretarse con empresas operadoras de petróleo y gas. Lo que pasó, por ejemplo, con la migración de los 22 campos de los contratos integrales de exploración y producción, es que estos contratos están en manos de compañías de servicios. Y las compañías de servicios no tienen una visión de largo plazo con respecto al valor del activo, es decir, el valor del campo petrolero en sí, del petróleo que está in situ. Y esto es algo que en México vamos a tener que cambiar esa visión. El petróleo debajo de la tierra tiene un valor, y ese valor está dado precisamente por los contratos que se firman con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, los operadores no son propietarios del petróleo, pero sí son dueños del petróleo en el momento en que sale a la superficie. Y esto es algo que yo creo que esta nueva visión es algo que ha obstruido el desarrollo de los farm outs en México. Bien, pues para concluir, Luis Miguel, ¿qué esperas tú de este plan de negocios de Pemex? En principio me siento optimista. Pienso que la capacidad particularmente de esta administración en Pemex hasta este momento ha podido demostrar resultados. Ha habido una reducción significativa en las pérdidas en este trimestre comparado con el tercer trimestre del año pasado. Y lo que a mí me gustaría ver es que fueran más ambiciosos en sus objetivos. Es decir, en lugar de pensar en 10 farm outs, que pensaran en 100 farm outs.
que realmente este plan de negocios se llevara hasta sus últimas consecuencias. Como hablamos, hay obstáculos que impiden llegar ahí desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, pero estos obstáculos, una vez superados, yo creo que puede dar como resultado una reforma con un efecto incluso superior a lo que planteó el director hoy en la mañana. Pues ya veremos cómo se va implementando este plan de negocios y cuándo podremos ver los resultados. Muchas gracias, Luis Miguel Labardini. Gracias a ti, Susana. Gracias, Luis Miguel Labardini, socio director de Marcos y Asociados. El día de hoy, Shell, el negocio